complejo que tiene nada más parte real. En otras palabras, tiene una magnitud con un ángulo de 0 grados. Muy importante aquí es que al momento de representar la impedancia, como es voltaje entre corriente, las unidades van a ser ohms. Algunas de las veces, cuando ustedes encuentren en los ejercicios lo que es la impedancia de un resistor, puede estar representado de esta manera, como un número real, o un número complejo que nada más tiene parte real con un ángulo de 0 grados. Pero también lo que pueden ustedes encontrar es simplemente el valor del resistor. Las unidades son ohms. Cuando estuvimos nosotros hablando de lo que es del inductor, también consideramos que se hace pasar una corriente, tenemos un voltaje. Al momento de dividir voltaje entre corriente, estamos entonces utilizando el concepto de impedancia. Al momento de manejar las variables, muy importante, siempre tener presente que la impedancia de un inductor es un número complejo que única y exclusivamente tiene parte imaginaria. Ahora, la parte imaginaria del inductor va a estar apuntando sobre, está posicionada sobre el eje vertical, apuntando hacia arriba. Las unidades van a ser ohms. Y entonces también va a ser muy común que en los ejercicios, en los diagramas, podamos encontrar que la impedancia va a estar representada como W de L por J. Pues como es un número, está diciendo desde que está apuntando hacia arriba. Entonces, este J directamente está asociado con el ángulo de 90 grados. Cualquiera de las dos expresiones la vamos a encontrar. Por supuesto, la del lado izquierdo es la forma polar, la del lado derecho es la forma rectangular, pero ambas son totalmente equivalentes. Muy importante también aquí que en los diagramas nos pueden dar el valor de la inductancia. Entonces, para convertir esta impedancia en ohms, lo que tenemos que hacer es, para obtener la impedancia del inductor en unidades de ohms, lo que tenemos que hacer es considerar la inductancia, el valor de la inductancia y multiplicarla por la W. Esta W tiene que estar asociada directamente con la frecuencia con la cual están alimentando la energía, el voltaje y la corriente, todas las fuentes. Y por último, Inges, otra de las cosas también aquí que no lo comenté con el resistor, pero lo que también nosotros estuvimos hablando la clase pasada es de que no hay un desfasamiento del voltaje con la corriente en el resistor, por eso el ángulo aquí es de 0 grados. Pero cuando estamos trabajando con el inductor, entonces el voltaje se desfasa respecto de la corriente. ¿Ok? Y además también, cada uno va a tener su magnitud, pero esta es una manera de poder identificar incluso que se trata de un inductor. En un capacitor, nuevamente, tenemos lo que es la corriente, el voltaje, dividiendo estas dos expresiones, obtenemos la impedancia del capacitor, solo que aquí es 1 entre WDC con un ángulo de menos 90 grados. Este ángulo de menos 90 grados, entonces, lo que también estuvimos comentando la clase pasada, es básicamente que tenemos un vector con una magnitud de 1 entre WDC, pero está apuntando hacia abajo del eje imaginario. Las unidades son ohms ya cuando estamos trabajando en esto. Entonces, si nos dan un capacitor con unidades de faradios, al momento de que nosotros deseemos obtener lo que es la impedancia, la capacitancia la tenemos que multiplicar por la W y sacar el inverso. ¿Okay? Muy comúnmente también ustedes se van a encontrar en los diagramas que la impedancia de un capacitor entonces también está expresada de esta manera. A diferencia entonces del inductor, pues el inductor está apuntando hacia arriba del eje imaginario. Como es menos J, está apuntando hacia abajo. Este menos J está asociado directamente con estos menos 90 grados. Y también esta capacitancia, la impedancia del capacitor
también la pueden encontrar de esta manera. Solo que aquí el J está abajo, ¿ok? Pero ya no hay nada de qué preocuparse, porque la vez pasada nosotros habíamos comentado que cuando tenemos el 1 entre J, pues es equivalente a decir que 1 entre J es igual a menos J, y esto salió de multiplicar y dividir por el conjugado, ¿sale? Entonces, cualquiera de estas formas, Inges, nosotros las vamos a tener que presente en los diagramas de circuitos eléctricos. Esta diapositiva ustedes la van a encontrar al final de la clase. Bueno, ya cuando termino la clase la subo, pero es el resumen básicamente de estas expresiones. Les pido de favor que las tengan bien presentes al momento de estar realizando los ejercicios. Esto, Inges, también principalmente los ingenieros eléctricos y bueno, también los electrónicos van a profundizar más en estos temas de lo que son impedancias o el manejo de fasores en circuitos eléctricos. Esta tablita básicamente lo que está representando son los tres elementos que hemos estado hablando: el resistor, el inductor y el capacitor. Ahora, en esta segunda columna lo que tenemos es básicamente la resistencia. La resistencia nosotros la vamos a estar asociando con la parte real, ¿ok? De los elementos, de los números complejos. Pero la parte imaginaria es lo que también le van a llamar en otros cursos la reactancia, ¿ok? Entonces, cuando se refieren a lo que es la reactancia de un elemento, se van a referir a la parte imaginaria, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de un resistor, pues ya como representamos en la diapositiva anterior, la impedancia no es más que nada la magnitud con un ángulo de 0 grados. Vean cómo entonces la impedancia nada más tiene parte real. Por eso entonces se dice que la impedancia de un resistor pues está directamente asociada con la resistencia. Como la parte imaginaria es 0, aquí se dice que la reactancia en un resistor es 0. Cuando hablamos de un inductor, la impedancia de un inductor entonces está dada como JWL, no hay parte real, ¿ok? Entonces, la resistencia de un inductor entonces es 0, pero la reactancia está dada como WL. Cuando se habla de reactancia, por lo regular no se maneja la J o el I, la parte imaginaria, porque ya con hablar de reactancia, entonces estamos directamente asociado que se trata de la parte imaginaria, ¿ok? Y algo muy similar también va a pasar con el capacitor, solo que aquí el valor, la magnitud va a ser 1 entre WDC, ¿ok? Pero observen entonces que la parte real del inductor y del capacitor son 0, ¿ok? En el resistor la parte imaginaria es 0. Esto, ¿para qué les va a servir a los ingenieros eléctricos y electrónicos en los siguientes cursos? Pues como ahora estos elementos tienen manera de ser representados en forma polar o en forma rectangular, pues ustedes lo que van a hacer es representar ahora el comportamiento de estos elementos en el plano imaginario. Y de ahí van a sacar también otros términos, ¿no? Potencia activa, potencia reactiva, en fin, van ustedes a profundizar más en estos temas, pero para nosotros en nuestro curso lo que es muy importante nada más es tener presente en este momento es que el resistor siempre va a estar apuntando en el eje real del plano imaginario, el inductor en el eje positivo imaginario y el capacitor en el eje negativo imaginario. Bueno, con esto, Inges, lo que vamos entonces a empezar a manejar son dos tipos de representación de circuitos. Del lado izquierdo, observen que tengo un arreglo de elementos en donde ya tengo capacitores, resistores, inductores, pero vean cómo en el diagrama del lado izquierdo tengo unidades de milifaradios o de henrios, o también aquí de ohms. Estos elementos entonces están definidos en sus unidades
derivadas, ¿no? Que es lo que habíamos estado manejando. Pero el lado derecho, lo que tenemos son también un arreglo de un circuito, un resistor, un inductor y un capacitor, pero observen cómo ahora las unidades directamente ya están dadas en ohms. ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es que tanto el inductor como el capacitor y el resistor ya está dado entonces la impedancia de los elementos. Del lado izquierdo, entonces lo que tenemos es la capacitancia de este elemento, pero si nosotros queremos obtener la impedancia, tenemos que hacer uso de las formulitas que yo les mostré en la diapositiva anterior, y para ello tenemos que saber cuál es la frecuencia con la cual están oscilando las fuentes de alimentación en el circuito. Bueno, ¿cómo es de que vamos entonces a manejar ya todo esto, Inges? Bueno, y se van a dar cuenta que es una manera muy simple. En el curso aquí de circuitos eléctricos, yo prefiero ahondar más en lo que son los métodos, porque si ustedes dominan los métodos, se van a dar cuenta que ya el manejo, el análisis de este tipo de circuitos va a ser de una manera casi natural. Observen entonces que aquí en este circuito lo que tenemos es un arreglo de 3 elementos y nos están solicitando obtener la impedancia total del siguiente circuito. ¿Okay? Aquí lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar si los elementos ya están dados en forma de impedancia. Y bueno, como podemos observar aquí, el capacitor y el inductor ya tienen unidades de ohms, por tanto ya tienen entonces estos dos elementos la impedancia. Si nos están solicitando obtener lo que es la impedancia total, la recomendación es la siguiente, Inges. Miren, para el elemento de resistivo de 36 ohms, lo que podemos hacer de este elemento es representarlo en su forma polar, pero también en su forma rectangular. Como es un elemento resistivo, pues entonces solamente es un vector que apunta sobre el eje real. Tiene una magnitud de 36 y un ángulo de 0 grados. En su forma rectangular, la parte imaginaria es 0 y entonces lo podemos expresar como 36 más 0J. Cuando nosotros hablamos del inductor, aquí tenemos 6 ohms. Eso significa, Inges, que ya el elemento ya está dado en impedancia. Pero recuerden que el inductor es un vector que está apuntando hacia arriba en el eje imaginario. Por tanto, es un vector con una magnitud de 6 y un ángulo de 90 grados en forma polar. En forma rectangular, pues entonces está dado como 0 más 6J. ¿Okay? Aquí la parte real es 0. Y cuando hablamos del capacitor, recuerden que es un vector que está apuntando hacia abajo. Por tanto, es un vector con una magnitud de 7 y un ángulo de menos 90 grados. En otras palabras, este capacitor lo podemos representar como 0 menos 7J. ¿Okay? Esto, Inges, básicamente son las expresiones matemáticas, la representación matemática de los elementos en su forma polar y en su forma rectangular. ¿Por qué es conveniente colocarlas de esta manera? Bueno, aquí, como podemos observar, ya a estas alturas del trimestre, tienen ustedes que identificar que el arreglo, la configuración de estos 3 elementos es serie. Entonces, lo que nosotros podemos hacer como considerando que ya está dado en la impedancia de los elementos y las unidades son ohms, entonces nosotros sabemos que si fueran, lo tenemos que manejar como si fueran resistores, y si los 3 resistores, que en este caso ya es impedancia, están en serie, lo que hacíamos entonces era sumarlos. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que hay que tener muchísimo cuidado porque como son números complejos, si vamos a estar sumando, entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas las partes reales con todas las partes imaginarias. No podemos estar mezclando. Entonces, en este caso, representando cada uno de los elementos en su forma rectangular, aquí tenemos 36 más 0 más 0. Esto me va a dar 36. Y aquí tengo 0 más 6J menos 7J. Esto me va a dar un menos J.
Por tanto, como ustedes pueden observar aquí en esta operación matemática, la Z equivalente de este arreglo en serie, pues está dado como 36 menos J. Con ello, también podemos representarlo en su forma polar. Y para obtenerlo en forma polar, pues lo que tenemos que hacer es tomar parte real, parte imaginaria, elevarla al cuadrado, sumarla, obtener la raíz. Y tenemos que la magnitud del vector es raíz de 37. El ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Esto nos da entonces un ángulo de menos 1.59 grados. ¿Okay? Inges, ¿alguna pregunta al respecto de lo que hemos estado platicando hasta este momento? ¿Nada? Continúo. Bueno. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. En el capacitor, el de 7 ohms, ¿por qué el 7 es negativo? ¿Por qué el 7 es negativo? Ok. El capacitor, aquí en este caso ya nos lo están dando en como 7 con unidades de ohms. Entonces, recuerda que el capacitor, cuando lo estás tú representando en el plano imaginario, el capacitor es un vector que está apuntando hacia abajo. ¿Ok? Entonces, al momento de que está apuntando hacia abajo, déjame cambiar aquí, ok. Como nosotros estamos muy interesados en representación de aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es representar este vector de dos maneras. O sea, una vendría siendo, lo que tú tendrías que hacer es obtener este ángulo, que bueno, este ángulo, tomando como referencia, recuerda que siempre va a ser el eje real positivo, y yendo en sentido horario, esto nos da un ángulo de menos 90 grados. Entonces, si tú tienes magnitud y tú tienes el ángulo, lo que tú puedes hacer es representar el capacitor con una magnitud del vector de ZC, que es lo que vale la magnitud, con un ángulo de menos 90 grados. Ahora, en este caso, lo que tenemos en el ejemplo es un menos 7J. ¿Sale? Ahora, lo que nos está diciendo, entonces, es que esta magnitud, entonces, vale 7. La magnitud, ¿ok? Solamente la magnitud. Ahora, ¿tienes una calculadora a la mano, Marifer? Sí. Ok, ahora, lo que tenemos aquí es el hecho de que para poder representar entonces este capacitor en su forma polar, pues no es más que nada 7 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sale? Esto es en su forma polar. Si tú quieres obtener entonces la representación de este numerito en su forma rectangular, recuerda que tú tienes que hacer uso de una expresión matemática, bueno, de las identidades, que está dada como la magnitud por el coseno del ángulo. ¿Ok? Esto entonces nos va a dar lo que es la parte real de este número. Y para obtener la parte imaginaria de este numerito complejo, entonces es la magnitud multiplicada por el seno del ángulo. Ahora, nosotros tenemos magnitud y tenemos ángulo. Si tú sustituyes aquí, entonces en esta expresión 7 y lo multiplicas por el coseno de menos 90 grados, ¿qué te va a dar, Marifer? Me dio menos 3.13 la parte real. ¿Seguro? Sí. Sí, coseno de menos 90.
Fíjate que lo que también debes de asegurarte, Marifer, es, y eso es bueno también ahorita que también estás preguntando, cuando ustedes estén haciendo las operaciones matemáticas en su calculadora, en el display, en la parte de arriba, puede aparecer... Sí, no, radianes. Exactamente, muy bien. El asunto es que si ustedes tienen primero también que asegurarse si la calculadora está configurada para manejar radianes, grados, ¿sale? Y hay otra también otro modo, se me fue. Bueno, si aparece una R en la parte de arriba, en el display de la calculadora de estas científicas básicas, quiere decir que entonces ustedes están haciendo operaciones matemáticas utilizando radianes. Si aparece una D, que por lo regular lo ponen con degree de inglés, entonces son grados. Entonces, asegúrense primero qué es lo que ustedes están manejando. Entonces, el coseno de menos 90, Marifer. 0. 0. Y 0 multiplicado por el 7 me va a dar un 0. Entonces, la parte real es 0. Ahora, el seno de menos 90... Menos 1. Menos 1. Entonces, menos 1 multiplicado por el 7, entonces eso te va a dar un menos 7. Pero recuerda que esta es la parte imaginaria, por eso de aquí sale el menos J. ¿Sale, vale? Esta es otra manera. Entonces, lo que tú podrías hacer es básicamente ocupar estas expresiones, o la otra directamente nada más tener presente que si se trata de un capacitor, es de que está apuntando hacia abajo. Y si tú quieres representar entonces este vectorcito que nosotros tenemos aquí, pues lo que tú tienes que hacer es moverte a este número, ¿no? O sea, esta posición. ¿Cuánto? Serían 7 unidades hacia abajo. No te vas a mover sobre el eje real, por eso en el eje real entonces es 0. Pero como te estás moviendo en el eje imaginario hacia abajo, entonces por eso sale el menos J. ¿Quedó claro, Marifer? Sí, profe. Y por eso digo, la pregunta aquí de Marifer es bastante pertinente, porque el asunto también es de que si ustedes no están seguros cómo están manejando los números complejos en su aplicación, los resultados no les van a cuadrar, ¿sale? Es que tengan muchísimo cuidado. Por ejemplo, si alguien va a resolver su sistema de ecuaciones, por ejemplo, utilizando MATLAB lo que maneja son radianes, ¿sale? Entonces, el resultado que ustedes van a estar manejando ahí ya de las variables obtenidas al momento de resolver el sistema de ecuaciones son radianes. Y es válido también poderlo representar en radianes, pero nada más es especifíquenlo. Nosotros lo que vamos a estar haciendo aquí es representar todo en grados. ¿Ok? Bueno, entonces, aclarado este asunto, ahora, ya que estamos aquí contigo, Marifer, de una vez, fíjate, lo que nos están solicitando aquí es obtener lo que es la corriente, la impedancia total, el voltaje en el resistor, el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor. El voltaje, entonces, nos están diciendo que está dado como 40, una función seno omega de t menos 10. Marifer, ¿de qué manera yo puedo representar este voltaje en forma polar? Pues sería... Ay, no sé, profe. En forma polar, ¿qué requieres para representar en forma polar, Marifer? Conocer la magnitud de Z y el ángulo. Ok, ¿y aquí cuál es la magnitud, Marifer? Sería el 40. Perfecto, entonces este numerito es la magnitud. ¿Y el ángulo? Sería menos 10 grados. Ok, ¿cómo queda representado entonces este voltaje en forma polar?
Pues sería el 40 y tendría un ángulo de menos 10. Así de simple. ¿Sale, vale? Así de simple. ¿Ok? En los exámenes de recuperación, que por cierto, el examen de recuperación es 23 de julio, Inges. ¿Sale? En los exámenes de recuperación, luego ponemos, por ejemplo, cuando les preguntamos a los alumnos que resuelvan un circuito de esta manera y les ponemos, y el circuito está alimentado de esta manera, ¿sale? Y entonces nos dicen, bueno, y de aquí, ¿cómo saco, cómo multiplico? Bueno, pues aquí finalmente lo primero que tienen que hacer es, de una manera muy simple y sencilla, como lo hizo aquí Marifer, es obtener la magnitud y el ángulo. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es muy importante esto? Porque al momento de utilizar lo que es la ley de Ohm, ¿sale? En la ley de Ohm, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir el voltaje entre, bueno, lo que hacíamos era resistencia, solo que ahora va a ser impedancia, y va a ser ahora la impedancia equivalente. Entonces, Marifer, tenemos aquí representado el resistor de impedancia en su forma polar y en su forma rectangular. ¿Cómo queda representado el inductor en su forma polar y en su forma rectangular, Marifer? El inductor sería en su forma polar como 6 con un ángulo, el inductor 10 con un ángulo de 90. Ajá. Y en su forma rectangular sería 0 más 10J. Perfecto. Y ahora el capacitor. El capacitor sería 7 con un ángulo de menos 90 y en su forma rectangular sería 0 menos 7J. No me lo estás preguntando, ya lo estás afirmando. ¿Sale? ¿Cómo obtienes la Z equivalente entonces? Porque estos tres elementos que tenemos aquí están en serie. ¿Cómo obtenemos entonces la Z equivalente? ¿Cuánto vale? 30 más 3J. Sale, vale. Ahí está. Entonces, ya lo que tenemos aquí, Marifer, es la Z equivalente en su forma rectangular. ¿Ok? Y tenemos entonces el voltaje en su forma polar. Nosotros lo que queremos es determinar la corriente por ley de Ohm. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir voltaje entre la Z equivalente, pero vamos a dividir, Marifer. Y si yo quiero dividir, ¿cómo nos conviene hacer la división de los números complejos? Marifer. En la forma polar. En la forma polar. Recuerden, suma y resta en forma rectangular. Si van a multiplicar y dividir en la forma polar, ¿ok? Entonces, el voltaje ya está dado en su forma polar, pero la Z equivalente, entonces lo que tenemos que hacer es convertirla a su forma polar. Marifer, toma la calculadora y dime entonces cuánto vale la magnitud de este número complejo. Raíz de 909. Es 30.14. Ok. ¿Y el ángulo? Voy. 5.71 grados. 5.71 grados. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer ahora, Marifer, es entonces simplemente dividir lo que es el voltaje que tú nos proporcionaste entre la Z equivalente. ¿Me puedes dar el resultado?
Sí, la magnitud, bueno, sería 1.32 y el ángulo sería menos 15.71. No, no lo estás preguntando, no lo estás afirmando, ¿sale? Ajá. Recuerda que cuando estamos dividiendo las magnitudes, las divides 40 entre 30 y eso es lo que te da el 1.32, pero los ángulos se van a restar el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador, ¿ok? Si vas a multiplicar, entonces multiplicas magnitudes y sumas algebraicamente los ángulos. ¿Ok? Entonces, eso, Marifer, pues básicamente lo que tú acabas de obtener es la corriente que está fluyendo en todos los elementos. ¿Sale? En la literatura, Inges, algunas de las veces se van a encontrar con el resultado de esta manera. Pero otras de las veces también, por ejemplo, les pueden decir... por ejemplo, aquí, Marifer, lo que quiero es que me lo representes la corriente en su formato general, de aquí arriba. ¿Cómo lo podrías poner? Pues sería pasarlo a su forma compleja. No, más bien representarlo en forma de seno. ¿Cómo quedaría? Pues sería... el 1.32 por Ajá. seno Ajá. de W por T menos 15.71 grados. Así de simple. Perfecto. ¿Ok? Eso es lo que también se pueden encontrar también ahí en cuando estén analizando esto. ¿Ok? Pero nosotros por lo regular vamos, aquí en este curso, Inges, vamos a estar haciendo referencia a que o está dado en forma polar o en forma rectangular. Ahora, date cuenta, ya encontraste la Z equivalente, ¿ok? Ya encontraste lo que es la corriente I que está circulando por todos los elementos. ¿Cómo encuentras el voltaje, Marifer, en el resistor? Pues sería multiplicando la corriente que se encontró por la resistencia. Ley de Ohm, ¿ok? Y ahora fíjate, lo que vas a hacer entonces es multiplicar lo que tú refieres, la corriente por la impedancia, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Dame el resultado, Marifer, por favor. Es 39.6. Ajá. Y el ángulo es de menos 15.71. Muy bien. ¿Cómo encontramos el voltaje en el inductor? Se tendría que... La corriente es la misma. Pero por supuesto, ¿por qué es la misma? Porque pues nada más hay una malla. Y están en serie, así es. Entonces... sería la corriente por el valor del inductor. El valor del inductor, ¿sale? Lo que hace rato yo mencioné, aquí por ejemplo también puedes tú, esto es también en la literatura lo que se refiere, ¿no? Aquí pudieron haber puesto ZDL, pero también le ponen esta letra Y así, ¿por qué? Porque esta es la reactancia, ¿sale? Entonces es la ZDL, pero básicamente es la corriente multiplicada por el inductor, ¿ok? ¿Cuánto te da esto, Marifer? La magnitud son 13.2 y el ángulo es 74.29. Perfecto. Se dan cuenta que aquí lo que tenemos que hacer entonces es sumar algebraicamente estos ángulos. Como uno es negativo y el otro es positivo, bueno, aquí lo que estamos haciendo es restándolo, ¿ok? Y finalmente, Marifer, el voltaje en el capacitor. Igual multiplicar la corriente por el valor del capacitor. ¿Cuánto es? Y la magnitud me da de 5.28 y el ángulo de... No, ¿la magnitud cuánto te dio? 1.32 por 7. 9.24. Ok. Y el ángulo
Me da de menos 105.71. Perfecto, ahí está. ¿Sale? ¿Vale? De esta manera, entonces, lo que acabas de obtener es el voltaje, entonces, de cada uno de los elementos. Estos voltajes los podrías tú también representar en su forma rectangular. ¿Qué tienes que hacer ahí, Marifer, para convertirlo en su forma rectangular? Pues ya sería lo mismo, ¿no? Multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo para el número real y la magnitud por el seno del ángulo para el número imaginario. La parte imaginaria. Las calculadoras, Inges, algunas funciones ya lo hacen de manera directa, ¿ok? Les pido de favor que si ustedes quieren también hacer eficientes en su tiempo, revisen que sus calculadoras tengan esta función. Si no la tienen, pues como dice Marifer, tenemos que hacer uso de estas expresiones matemáticas. Aquí, Inges, lo que tengo entonces es magnitud y ángulo, y aquí en su forma rectangular. Oigan, aguántenme tantito, Inges, porque tengo mucho ruido aquí afuera. Aguántenme un momento. Gas, agua, basura, nada más para que vean, servicio de primera, Inges. Bueno, a ver, lo que tenemos entonces aquí es ya representado el voltaje del resistor, inductor y capacitor en su forma polar, en forma rectangular. ¿Por qué lo estoy representando en su forma rectangular? Pues miren, por la siguiente razón. Marifer, ¿qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿La ley de voltajes de qué, profe? La ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué dice? Pues que la suma de los voltajes va a ser igual a 0. Ok, entonces, si tú sumas estos voltajes, ¿a qué debe de ser igual? A 0. Marifer, si tú sumas estos voltajes, ¿a qué debe de ser igual? Perdón, al de la fuente de voltaje, ¿no? Exactamente. Ahora, como vas a sumar, pues entonces, como aquí ya tenemos la forma rectangular, entonces, para sumar, entonces es partes reales con partes reales, partes imaginarias con partes imaginarias. ¿Sale? Este es el resultado de la suma en forma rectangular. ¿Ok? Si ahora este numerito lo convertimos a su forma polar, ¿qué me debería de dar, Marifer? Lo mismo de arriba, ¿no? El de 40 con el ángulo de menos 10, el voltaje de la fuente. Exactamente. ¿Ok? Y entonces, al momento de hacer la operación, elevando al cuadrado la parte real, la parte imaginaria, sumándole y luego la raíz, ve lo que me da. Una magnitud de 39.9, que es muy cercana al valor de la magnitud de la fuente de 40. Y el ángulo, menos 9.97, que el ángulo entonces aquí originalmente es de menos 10 grados. Por tanto, Inges, el LKB se cumple. La ley de Ohm básicamente también se cumple, solo que aquí, ojo, vamos a estar manejando lo que son impedancias, ¿sale? Pero el LKB, ¿ok? ¿Alguna pregunta, Marifer? Solamente tengo una, profe. Dime. Para representar el ángulo del capacitor, en vez de hacerlo en forma horaria, ¿también podría ser forma antihoraria? Sí, también es equivalente, así es. Y el resultado podría, de hecho, tiene que ser el mismo. Tú dices este numerito que tengo aquí arriba, ¿no? El que estoy subrayando. Ajá. Ok, aquí pudo haber quedado una magnitud de 7 con un ángulo de ¿cuánto?
De 270 grados, ¿no? Exactamente. Y el resultado, entonces, debe de ser exactamente el mismo. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pero todavía entonces no acabamos. ¿Ok? Fíjate ahora lo que te voy a pedir, Marifer. Divisor de voltaje. Si tú conoces el voltaje en un arreglo en serie de elementos y quieres determinar el voltaje en un elemento, entonces podemos hacer uso del concepto de divisor de voltaje. Entonces, Marifer, ¿cómo queda el voltaje en el resistor si tú quieres aplicar el divisor de voltaje? ¿Cómo queda la expresión matemática en términos generales? Sería el voltaje de la fuente por la corriente, por la resistencia. Perdón nuevamente, Marifer, es divisor de voltaje. Ok. Sería por la resistencia de 30 sobre la suma de las demás resistencias. Ok. Entonces, aquí es el voltaje de la fuente multiplicado por la impedancia del resistor dividido entre el equivalente. ¿Sale? ¿Y cómo quedaría entonces el voltaje del inductor aplicando divisor de voltaje? Sería el voltaje de la fuente por por el valor del inductor entre la suma de los demás. Ok, perfecto. Aquí ya simplemente sustituyendo numeritos, dense cuenta cómo es importante ahora la representación de los elementos. Aplicando el concepto de divisor de voltaje, como dice Marifer, es el voltaje multiplicado por la resistencia dividido entre la Z equivalente. El voltaje, en su forma polar, lo tenemos. La representación del elemento resistivo en su forma polar también lo tenemos, que es 30 con un ángulo de 0 grados. Y la Z equivalente, pues también ya lo obtuvimos hace un momento. Ahora multiplicamos entonces en el numerador estos dos términos, que básicamente entonces se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Eso nos da 1200 con un ángulo de menos 10 en la parte de abajo, en su forma polar, se sigue manteniendo. Y ahora, como voy a dividir, entonces dividimos magnitudes, restamos ángulos. Y este es el voltaje. Que me voy a regresar nada más un momento a la diapositiva anterior. Vean cómo el voltaje en el resistor, aquí lo que obtuvo Marifer, 39.6 con un ángulo de menos 15.71. De este lado, 39.81 con un ángulo de menos 15.71. Va a haber pequeñas diferencias, pero no tienen que estar alejadas de los valores. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto, Inges? Porque en el examen, entonces, recuerden que ya saben, divisor de voltaje, divisor de corriente, ley de Ohm, mallas, nodos, transformación de fuentes, Thevenin, Norton, superposición, máxima transferencia de potencia incluso. ¿Ok? El voltaje en el inductor, aplicando el concepto de divisor de voltaje, pues simplemente sustituyendo numeritos, podemos obtener el mismo valor que en el caso anterior cuando se aplicó la ley de Ohm. Y lo mismo con el capacitor, Inges. ¿Vale? Estos resultados que ustedes están obteniendo son totalmente equivalentes o con valores muy cercanos a lo que se obtuvo en la diapositiva anterior. ¿Alguna pregunta, Marifer, respecto del divisor de voltaje? No, profe, ninguna. Perfecto. ¿Los demás, Inges, alguna pregunta, comentario, sugerencia, crítica, algo? Yo tengo una pregunta, profesor. Dime. Bueno, en este ejercicio nos está dando el voltaje en una función seno, sí, pero ¿también se podría en una coseno? Sí, y esa es también otra muy buena pregunta. En la literatura, luego también por lo regular lo que se manejan son las funciones coseno.
¿ok? Y la mayoría de los libros hace referencia a lo que es la función coseno, ¿sale? Entonces nada más hay que tener muchísimo cuidado en la manera de cómo lo están representando, pero sí, totalmente. ¿Quién preguntó esto? Carlos. Carlos. Gracias. Y bueno, otra pregunta también sobre eso. Entonces, su forma polar sería igual como esta de seno, ¿no? No cambiaría eso. Exactamente. En la forma polar no estaría cambiando. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Inges? Nada. Bueno, continuamos. Déjenme cambiar ahora de presentación. Carlos, ¿siguen viendo mi pantalla? Carlos Castrejón. Sí. Sí, ok, perfecto. Pues ya que estamos en línea, Carlos, ¿sale? Ahora me vas a apoyar entonces con este ejercicio. En este ejercicio, lo que tenemos, al momento de revisar los elementos, la resistencia está en unidades de ohms, pero fíjate que el capacitor está en faradios y el inductor está en henrios, ¿ok? Lo que tenemos que hacer entonces, Carlos, es representar lo que son estos elementos como su impedancia. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros representar estos elementos como unidades de ohms? Había que utilizar las fórmulas de la diapositiva súper importante, ¿no? Ok. A ver, era, bueno, por ejemplo, no sé, ¿cuál es la primera? El capacitor. Había que, esa era de ángulo de menos 90, ¿no? Entonces, su fórmula era 1 es 1 entre el valor de capacitor por el valor de la W. Perfecto. Y bueno, es un imaginario. Muy bien. En el ejercicio, fíjense, hay la impedancia de entrada y suponga que el circuito opera con una W de 50 radianes por segundo. O sea, ya tenemos lo que es el valor de W. En algún momento dado, Inges, aguas con porque luego puede ser confuso en el sentido de que no pueden ustedes o no saben la manera de cómo convertir esos valores a impedancia, porque unas de las veces les dan el periodo de la señal, pero recuerden que si ustedes conocen el periodo de la señal pueden obtener lo que es la frecuencia, y si conocen la frecuencia, entonces de ahí pueden obtener la W, porque la W es 2 veces pi por F. Entonces lo que aquí nos está comentando Carlos de manera muy precisa es el hecho de que ahora estos elementos los vamos nosotros a representar entonces cada uno como zetas, o sea, son impedancias. Y vean entonces, Inges, que ahora la manera de cómo vamos a estar manejando estos diagramitas, ya no vamos a estar dibujando las placas paralelas o el símbolo del resistor o el símbolo del inductor, sino van a ser rectángulos y en cada rectángulo van a estar Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Muy importante tener aquí presentes el hecho de que la configuración, el arreglo del circuito sigue siendo la misma, ¿ok? Entonces, lo único nada más que estoy sustituyendo son los elementos por estos arreglos rectangulares, pero también etiquetándolos, ¿sale? Ahora, Carlos, ¿podrías tú decirme qué configuración tiene Z4 y Z5? Z4 y Z5. A ver, el 4 sería el inductor. Entonces, su configuración. ¿Pero en qué configuración están? En el arreglo. Están en serie. En serie. ¿Z2 y Z3? También en serie. Ok. Entonces, si tú quieres obtener la Z equivalente, ¿cómo podrías reducir estas impedancias? Pues primero tendré que reducir Z4 y 5 a una que me queda, luego Z2 a Z3 en serie también. Luego esas dos que me quedaron en paralelo. Perfecto. Y esa que me queda la sumo con Z1. Así de simple. Muy bien.
Entonces, lo que vamos a hacer ahorita primero es obtener lo que son los valores de la impedancia. Y disculpen, hijes, que soy muy insistente nuevamente con esto, pero el asunto es de que si ustedes no tienen su hoja de apoyo, van a estar batallando. Clásico error que nos encontramos en los exámenes. En los exámenes, una vez dado el circuito, el alumno no identifica que los capacitores y los inductores no están en términos de impedancia. Entonces, al momento de empezar a reducir, empiezan aquí, bueno, pues 8 más 0.2, aquí me da un 1, y aquí 10 más 3, pues me da un 3, y entonces empiezan a hacer eso. Si ustedes empiezan a hacer eso, Inges, no hay misericordia al momento de evaluar, ¿sale? Menos en el de recuperación, porque es algo que ustedes ya deberían de saber y demostrar que lo entendieron. Por ello, entonces es muy importante primero identificar las unidades de los elementos que se les están dando. No pueden empezar a reducir sin antes obtener lo que son los valores de impedancia de cada uno de los elementos. Como bien lo refirió Carlos, entonces aquí el capacitor, lo primero que tenemos que hacer es convertir esto a unidades de ohms. Y para esto me va a servir esta expresión matemática. El valor del capacitor, 2 milifaradios, 2 por 10 a la menos 3, lo vamos a multiplicar por el 50, porque es la frecuencia con la cual está operando el circuito. ¿Ok? Y de esta manera, entonces, vean que al momento de hacer esta operación, es totalmente equivalente a decir que es menos J entre 10. Carlos, ¿tienes calculadora a la mano? Sí. Ok, ¿podrías multiplicar 50 por 2 milis? 50 por 2. Ajá, me queda un décimo. Ok, y 1. Bueno, no, sí. ¿Es un décimo? Sí, un décimo, que es lo mismo que menos 10. Ok, entonces, pero eso hay que sacarle el inverso, y entonces, digamos, la multiplicación de estos dos te da un décimo, ¿no? Entonces aquí tendrías un décimo, pero es 1 entre un décimo, y eso te da entonces el 10. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Ajá. Ok, ahora, nada más aquí tengan mucho cuidado, Inges, porque observen que la expresión matemática que yo les di es 1 entre J, ¿sale? Pero recuerden que 1 entre J es igual a menos J, ¿sale? Es totalmente equivalente. Entonces, no estamos sacándonos de la manga el asunto de que 1 entre J y ahora ¿por qué lo estoy poniendo como menos J? Ya lo explicamos la clase pasada, de que si ustedes el 1 entre J lo multiplican por su conjugado, entonces es equivalente a decir que es menos J, ¿sale? En la literatura se van a poder encontrar esta expresión, pero la cual es totalmente equivalente a esta. ¿Alguna pregunta al respecto de 1 entre J igual a menos J, Inges? Si no, para preguntarle a un físico que ya llevó variable compleja. ¿Nada? Eso lo hicimos la clase pasada, si no mal... Sí, fue la clase pasada. Recuerden que si yo tengo 1 entre J, entonces al momento de multiplicar el conjugado, ¿vale? Lo que tengo que hacer es tomar el conjugado de este número complejo, entonces es menos J dividido entre menos J, ¿vale? Al momento de multiplicar los numeradores, entonces me queda un menos J arriba y abajo me va a quedar un menos J al cuadrado, pero recuerden que J al cuadrado es menos 1, entonces tengo menos J, todo esto en menos 1, se me fue aquí, y entonces eso me da menos J, ¿sale? Entonces, que no le saque de onda este numerito, ¿sale? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es también obtener lo que son las impedancias de el resto de los elementos, ¿ok? Ya lo tenemos aquí, y como lo refirió Carlos, entonces ahora, para poder obtener lo que es el equivalente, entonces sumamos primero estos dos elementos, Z2 con Z3, porque están en serie, ¿sale? Carlos, ¿cuánto es la suma de Z2 con Z3? A ver, Z2 más Z3 nos daría en su forma rectangular 3 menos 2, sí. Perfecto, sale, vale. Ok, entonces, ¿cuál es
la suma de Z4 con Z5. Z4, Z5. Nos daría 8 más 10, ¿sí? Perfecto. Ahí ya tenemos. Estos arreglos, entonces, fíjense que ahora esto, yo lo puedo decir, lo puedo sustituir ahora como un Z6, ¿sale? Y estos dos, entonces, los puedo poner ahora como un Z7. En su forma polar, pues también la podemos nosotros convertir, ¿sale? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque como lo refirió hace un momento Carlos, como ya tenemos ahora esto, Z6 y Z7, entonces están en paralelo. Carlos, ¿podrías tú decirme cuál es el paralelo de Z6 con Z7? A ver, ya voy. Un momentito. Y bueno, antes de que lo hagas, hazme saber, ¿tienes calculadora? ¿Tienes una aplicación? ¿Qué tienes a la mano? Es mi calculadora, pero la puedo poner en modo complejo, entonces... Perfecto. O sea, tienes una supercalculadora Texas Instrument, a color, impresión 3D, Bluetooth, Wi-Fi y demás. No, es una Casio. Excelente. O sea, ya revisaste el manual, seguramente, Carlos. Sí, ya sabía cómo se hacía. Perfecto. Sale. Dame la operación, entonces. A ver, en su forma polar daría 3.39. 3.39, ajá. Y el ángulo nos daría menos 18.392. Perfecto. Carlos, ¿cuál es el modelo de tu calculadora? A ver, es una... Bueno, creo que es FX-991, pero no sé. O sea, no es de esas Casios espectaculares, es una científica básica. ¿Estamos? Sí, normal. Ok. Inges, les encargo que revisen su manual, ¿ok? De lo contrario, fíjense, Z6 con Z7, entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar y sumar, ¿sale? Toda la operación matemática, entonces la podrían hacer también, pues paso a pasito, pero si su calculadora les proporciona directamente el valor, este es el valor que tú me comentaste, ¿no? Algo muy aproximado. Sí, algo parecido. Algo muy parecido, ¿sale? Y de ahí podrías convertirlo a su forma rectangular rápidamente, Carlos. Sí, a ver, espérame. Según yo es nada más oprimiendo por ahí un par de teclas y sopas, ya te convierte ya en forma rectangular. Sí, daría 3.21 menos 1.07 y... Perfecto. ¿Sale? ¿Se dan cuenta que ya no, o sea, es nada más tener presente de dónde salen estos numeritos, ¿sale? Porque estos numeritos salen, como Marifer nos estuvo apoyando en el ejercicio anterior, el hecho de tomar la magnitud y multiplicarlo por el coseno, ¿sale? Para obtener la parte real, o, bueno, y la parte imaginaria es la magnitud por el ángulo por el seno del ángulo, ¿sale? Pero es exactamente lo mismo. Carlos, aquí ya un par de teclas y básicamente nos proporciona el resultado. Ya tenemos entonces el paralelo de estas dos. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Carlos? Sumarla con Z1. Y entonces, básicamente el resultado aquí ya lo tenemos. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, de esta manera, lo que podemos nosotros deducir es de que esta Z equivalente, ¿sale? Las podemos manejar siempre y cuando los elementos estén representados en impedancia. ¿Alguna pregunta, Carlos? No. No. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Inges? ¿Los demás? ¿Nada? Ya no quieren preguntar porque si no les pregunto. Dime. ¿Alguien iba a preguntar? Ok, continúo. Miren, en este diagramita, Inges, lo que nos están solicitando es obtener lo que es la corriente I0. Y esta corriente I0 es la que pasa a través de este inductor. ¿Ok? Lo que nos están proporcionando como valor aquí es una fuente que está operando con una amplitud pico de 20, una W
de 4 y con un ángulo de menos 15 grados. Carlos, dime un número del 1 al 30. 27. Gracias. Fernando Iván. No, Fernando Iván creo que ya fue Carlos, dame otro. 13. Gracias. Flores Galindo, Eliseo, Isaac. Sí, profe, aquí estoy. Isaac, vamos entonces contigo. Lo que vamos a obtener aquí es la corriente I0, ¿ok? No vamos a manejar ni mallas y nodos. Lo vamos a hacer, si da el tiempo lo podemos hacer, pero ahorita no me quiero meter con mallas y nodos. Entonces, primero, dime la representación polar de esta fuente, de este voltaje. ¿Cómo quedaría? Ok, sería de magnitud 20 y de ángulo menos 15. Perfecto. Teniendo entonces claro eso, ahora lo que tenemos que hacer es cómo podemos encontrar el equivalente de estos elementos. Sería representarlos en ohms y luego reducirlos. Ok. ¿Cómo al momento, bueno, me voy a adelantar aquí, al momento de representarlos, entonces lo que tenemos que hacer es, el resistor va a ser Z1, el capacitor Z2 y el inductor Z3. ¿Ok? La corriente es la que nos están solicitando aquí, pero nos vamos a olvidar por un momento de esa corriente porque vamos primero a convertir, haciendo uso de las expresiones que ya les había proporcionado. El resistor no tengo ningún problema porque ya está dado en ohms, pero el capacitor, entonces, la manera de obtener su impedancia es haciendo uso de esta expresión matemática, que aquí, Carlos, si lo alcanza a ver bien, es menos J25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Carlos? Perdón. Ajá, Isaac. Isaac. Sí, negativo. Ok, sale. Y esta es una forma de representarlo en su forma rectangular, pero esto es en su forma polar. ¿Ok? Ahora, en el inductor, entonces, básicamente lo que tendríamos sería un 20J o 20 con un ángulo de 90 grados. Teniendo ya entonces lo que son las impedancias, ¿cómo obtenemos ahora la Z equivalente, Isaac? Pues están en paralelo, sería reducirlas de esa manera, ¿no? ¿Quién con quién? Z2 con Z3. Ok, y a ese lo voy a llamar entonces Z4. Entonces Z4 no es más que nada la multiplicación de Z2 con Z3 y la suma de Z2 con Z3. ¿Tienes calculadora así como la de Carlos que puede realizar esta operación? No, esa no. ¿Y con qué te vas a defender el viernes entonces? Estaba buscando apenas calculadoras en internet. ¿Apenas estás buscando? Vale, encontré una, pero la estoy aprendiendo a usar, pues. No sé, no lo entiendo muy bien todavía. Isaac, revisa el manual de tu calculadora y si no, entonces te recomiendo que tomes una aplicación ahí de internet o de tu celular, porque si no tienes la manera de hacer estas operaciones, vas a estar batallando mucho en el examen. ¿Ok? Sí, ok. Al momento entonces de llevar a cabo la operación y la suma, entonces tenemos básicamente esto. ¿Ok? Representado entonces en su forma polar, ¿cómo quedaría esta operación matemática, Isaac? Sería 100 con un ángulo de 90 en forma polar. ¿Y en forma rectangular cómo quedaría? ¿Cuál, perdón? En forma rectangular. En rectangular. En polar, si ya lo comentaste, vendrían siendo 500 entre 5, que eso es igual a 100, y el ángulo entonces sería 0 menos 90, y eso nos da 90. Pero en su forma rectangular, ¿cómo quedaría?
Sería, a ver. 100J es un vector con 100 de magnitud. ¿Y a dónde está apuntando? Sí, ok. Hacia arriba del eje imaginario. Por eso, entonces, es 100J. ¿Quedó claro esto, Isaac? 100J. Sí. Ok. Ahora, teniendo entonces en cuenta esto, dime cómo cómo queda la expresión utilizando el divisor de voltaje para obtener el voltaje en Z4. El divisor de voltaje sería 20. No. Sí, el voltaje total, que es 20 con el ángulo de menos 15. Ajá. Por Z4. Ajá. Dividido entre qué? Sobre la impedancia total. ¿Qué es? Z1 más Z4. Ok. Ahí tienes entonces la expresión. Poniendo numeritos, entonces es el voltaje en su forma polar, que tú no lo comentaste, multiplicado por la Z4 que acabas también de obtener y dividido entre esto. ¿Ok? Muy importante. Y nuevamente, Isaac, te encargo que el próximo miércoles, Isaac, ya debes de tener dominado cómo hacer operaciones matemáticas con números complejos en tu calculador. ¿Ok? Sí, profe. Al momento entonces de llevar a cabo esta operación, como vamos a dividir, entonces este numerito que está en forma rectangular lo pasamos a su forma polar. Dividiendo, ya tenemos el voltaje. Este voltaje, Isaac, que tú estás viendo aquí, es nada más el voltaje en Z4. ¿Ok? ¿De qué manera puedo ocupar yo este voltaje aquí para obtener el valor de la corriente que nos están solicitando? ¿Con un LKB se pudiera? Con un LKB. ¿Seguro? No. A ver. Analízalo bien, Isa. A ver, primero entiende la pregunta, lo que te estoy comentando. Esto que tú acabas de hacer ahorita, que tú nos acabas de apoyar, estamos obteniendo el voltaje de Z4. Recuerda que Z4 vino de un paralelo. ¿Ok? Ok, sí. Entonces, ¿de qué manera puedo ocupar este voltaje que tú tienes en este elemento para encontrar la corriente en Z3? Pudiera ser encontrando la corriente total y luego con un divisor de corriente. Pero ahí no estás ocupando el voltaje que acabamos de obtener. A ver, es que ya me confundí. Pues simplemente con el voltaje y la resistencia, ¿no? Ok. Con la ley de Ohm. Así de simple, ley de Ohm. ¿Cómo quedaría la I de 0? Pero la I de 0 de aquí, de este elemento. ¿Cómo quedaría, Isaac, la expresión? Como, bueno, salen paralelos, sería el mismo voltaje que Z4, ¿no? Perfecto. Entonces, encontrando la corriente en Z4, pues ya encontramos... no. Primero encontramos el voltaje. Ya sabemos el voltaje. Pues. A ver, Isaac. Okay, ¿Cuál es el voltaje en Z2? Sí, V de 0, ¿no? El que encontramos. ¿Y cuál es el voltaje en Z3? También. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Ok, y si tú tienes entonces el voltaje aquí ya, que es básicamente y tienes impedancia, ¿cómo puedes encontrar la corriente? Ok, sí, sería ese voltaje sobre pues, su impedancia, que sería V de 0, 17.15 con el ángulo de 16 sobre 20 con el ángulo de 90. Perfecto, sale, vale. Aquí ya ya lo traslapé, pero al momento de estar haciendo la operación, te quedaría bueno, ok, te quedaría
una magnitud de 0.85 con un ángulo de menos 74 grados. ¿Sale, vale? Okay. Sí. ¿Alguna pregunta, Isaac? No, ya, no, Sí. todo claro. Aguas con el análisis, Isaac, y menos a estas alturas ya del trimestre, esto ya lo deben de tener dominado. Y te encargo entonces nuevamente lo que es el manejo de tu calculadora, ¿sale? Sí, profe. Ok, ahora voy a retomar lo que tú comentaste hace un momento, ¿sale? Bueno, recuerda aquí, la respuesta fue 0.85 con un ángulo de menos 74. Ahora, estuviste analizando este circuito, porque aquí lo que estás encontrando entonces fue la Z equivalente, bueno, de estos dos, pero bueno, del Z4, este Z4 salió del equivalente de Z2 con Z3. Ahora, lo que nosotros podríamos hacer entonces es obtener la corriente que está circulando a través de estos tres elementos que están en serie. El valor de la corriente, por ley de Ohm, pues no es más que nada el voltaje de la fuente dividido entre la Z equivalente. Esta Z equivalente, entonces, no es más que nada la suma. Ese numerito, entonces, nos da 0.17 con un ángulo de menos 74 grados. ¿Sale? Oiga, creo que tengo un error. Bueno, ahorita lo checamos. Con esto, Isaac, lo que quiero es entonces retomar tu propuesta. ¿Cómo puedes, o cómo quedaría la expresión matemática para encontrar la corriente en este elemento utilizando divisor de corriente? Ahí sería bueno, la corriente total. Por que es I, ajá, por Z3. ¿Perdón? Z2. Z2. Sobre Z2 más Z3. Perfecto. ¿Sale? Isaac, aguas, Sí. ¿ok? Es divisor de corriente. La corriente total que llega a este nodo de distribución, ¿sale? Multiplicado por ¿quién? Por la opuesta, ¿no? A la que por la buscar. contraria, dividida entre la suma de Z2 con Z3. ¿Ok? Esto básicamente lo que tendrían que hacer nada más es sustituir los números. La corriente total, pues es la que tú me acabas de proporcionar, bueno, la que obtuvimos, multiplicado por el Z2, dividido entre la Z2 más, y bueno, aquí no es Z, bueno, aquí es Z2 más Z3, sí. Y entonces, al momento de llevar a cabo la operación matemática, esto nos da 0.85 con un ángulo de menos 74 grados, que fue el mismo resultado que obtuvimos en la anterior. ¿Alguna pregunta, Isaac? No, profe, no, ninguna. ¿No? Ok. Y como tenemos entonces ahora la corriente que pasa a través ya de este elemento, la podríamos multiplicar por Z3, ¿vale? Y eso simplemente para obtener lo que es el voltaje que está presente en Z3, que fue el mismo resultado cuando tú obtuviste de aquí con divisor de voltaje, este voltaje que lo llevamos hace un momento, V de 0. ¿Sale? Entonces, esta es la manera, Inges, de cómo vamos a estar manejando. Se dan cuenta cómo el asunto de que tengan presente los conceptos de divisor de corriente, divisor de voltaje, leyes de Ohm, LKB, LKCs, aquí lo vamos básicamente a estar implementando. ¿Ok? Isaac, dame un número rápidamente. 21. Aquí tengo otro Isaac, pero este es Martínez Terrazas. Martínez Terrazas. Dame otro número, Isaac. 7. Gracias. Blas. Sí. Ok.
Blas, tenemos 5 minutos. Vamos a obtener la corriente y el voltaje en cada uno de estos elementos. ¿De qué manera podemos proceder, Blas? Blas. Pues ya nos están dando la impedancia, por lo tanto solo sería reducirlo, yo lo reduciría. Sale y vale. La manera de representar entonces este mismo diagramita, pero ahora con zetas, entonces Z1 es el resistor, Z2 es el capacitor, Z3 es el inductor. Dense cuenta que aquí entonces lo que está proponiendo Blas es reducir todo esto. Pero algo muy importante que aquí refirió Blas es el que los elementos ya está dado en impedancia, ya están en unidades de ohms, ¿ok? Entonces, vean cómo el capacitor, ahora aquí lo estoy representando como menos 10J, ¿ok? El inductor 6J. Con ello, entonces tenemos su forma rectangular y de aquí podemos también obtener su forma polar. ¿Cómo reducimos este circuito, Blas? Rápidamente. Primero, primero reducimos Z2 y Z3 que están en paralelo. Sale y vale. Y ese va a ser mi Z4. Al momento entonces de obtener ese paralelo, esto es lo que obtienes. Z4 es 15 veces J. ¿Ok? Y luego Z4 en serie con Z1. Sale y vale. Muy bien. Ahora, ¿cómo obtenemos con esos ya lo que son la corriente y el voltaje de los elementos, Blas? Obtenemos la corriente total, que va a ser el voltaje de la fuente entre la equivalencia de la impedancia. Ok, sale, vale. Ya tenemos entonces el voltaje, que básicamente nos lo están dando aquí, y la Z equivalente, pues ya la obtuvimos como Z1 más Z4. Perfecto. Al momento de sustituir, ya tenemos lo que es la corriente. Esa corriente, Blas, que tú tienes aquí representada, estamos de acuerdo que pasa por la fuente y por Z1. Entonces, sí. Si analizamos ahora este diagramita que yo tengo aquí, esta corriente que tú acabas de obtener, es básicamente llega hasta aquí. ¿Sale? ¿Qué podremos decir aquí, Blas? Ahí yo lo que haría sería calcular el voltaje. El voltaje que sería la corriente total por por Z4. Ok. Y eso me daría el voltaje que sería el mismo en Z2 y Z3. Perfecto, muy bien. Otra manera también pudo haber sido el hecho de, si yo quiero encontrar el voltaje, entonces en Z1 es aplicando divisor de voltaje. ¿Ok? Poniendo los numeritos ya tenemos entonces el voltaje. El voltaje en Z4 también implementando el divisor de voltaje, básicamente lo tendríamos. Y es algo también como lo que tú podrías hacer, ¿sale, Blas? Ya que tenemos la corriente, pues multiplica. Como ya conoces la corriente que pasa en estos dos elementos, esa corriente multiplicada por Z1 y luego por Z4 debe de corresponder a estos valores que yo te estoy proporcionando, pero con divisor de voltaje. Ahora, Z4 vino de un paralelo, Blas. ¿Qué significa eso? El voltaje es igual en los dos elementos. Exactamente. Por lo tanto, podemos calcular la corriente. Perfecto. Podemos calcular lo que es la corriente. Eso que ustedes tienen aquí en pantalla, Inges, les voy a pedir ahí nada más de favor que ustedes lo revisen con toda la calma del mundo. ¿Ok? El voltaje en el resistor más el voltaje, bueno, más bien el voltaje de Z1 más el voltaje de Z4, dense cuenta que es un valor muy, pero muy cercano al valor que está proporcionando la fuente. ¿Sale? Esto no es más que nada LKB. Lo que estaba aquí mencionando también Blas es que
si tenemos la corriente y la multiplicamos por la impedancia, podemos obtener lo que son los voltajes. Como Z4 vino de un arreglo en paralelo, tenemos el mismo voltaje. Entonces, ahora lo que podríamos nosotros hacer es, si queremos entonces determinar lo que es la corriente que se va por cada uno de los elementos Z1 y Z2, pues miren, podemos hacer uso de la ley de Ohm. Como el voltaje entonces es el mismo, al momento de dividir entre Z2 y Z3, podemos obtener la corriente que se va en cada uno de los elementos del arreglo en paralelo, ¿ok? Y finalmente, Inges, vean que del arreglo en paralelo, aquí medio lo voy a, bueno, aquí lo voy a representar, de este arreglo en paralelo del que estamos hablando, ¿sale? Ya conocemos entonces lo que es la corriente en el capacitor y la corriente en el inductor. Este arreglo, entonces, me va a permitir que si yo sumo estas dos corrientes, voy a volver a obtener lo que es la corriente total, ¿sale? Y al momento de sumarlas, entonces voy a poder obtener la corriente que habíamos obtenido en la diapositiva anterior. Ahora, si no les gusta esta manera, entonces también el divisor de corriente. Y mediante divisor de corriente también lo podemos aplicar, ¿sale? Bueno, Inges, ya me pasé de la clase. Miércoles, la última, ¿ok? La última y estaríamos entonces ya poniendo la mesa para el último examen. Les pido de favor, tienen que entregar tarea también el día de hoy, tienen que entregar otra tarea el día de mañana. La tarea del día de mañana básicamente está enfocada para que ustedes conozcan su herramienta con la cual se van a defender para llevar a cabo la operación matemática de los números complejos, ¿vale? Muy importante que para el miércoles todos deben de tener esa aplicación para resolver sistemas con números complejos. Mañana 2:30 nos veríamos en caso de que tengan alguna duda respecto de los ejercicios. Si no hay nada más que comentar, Inges, que tengan un excelente inicio de semana 11 y nos vemos mañana a las 14:30 horas. Hasta luego.